Me gusta leer México. Bienvenidos al segundo podcast de Me Gusta Leer México. Mi nombre es Ana Guerrero, coordinadora de la división de bolsillo de Penguin Random House. Y hoy están conmigo los editores de Plaza Genesi Suma, Michelle Griffin, y el legendario editor Ariel Rosales. ¿Cómo están? Muy ¿Listos? bien, muchas gracias. Bien, listos. Me parecía que no podíamos comenzar un podcast para nuestros lectores de Me Gusta Leer sin detenernos a revisar la carrera de uno de los autores básicos de nuestra biblioteca, que es Stephen King. Hace unos días, mientras estaba preparando una selección de libros para octubre, el mes de terror, el chico que me iba a entrevistar me contaba, quería que le diera selección de libros de alguien que no fuera Stephen King, porque según él ya todo lo de Stephen King era muy visto, y que pasáramos como a otra cosa, ¿no? Y a mí me dio mucha risa porque justo creo que Stephen King es uno de esos autores inabarcables, que es con una obra tan amplia que es imposible como cubrir todos los temas y todos los tópicos y todos los pequeños detalles que tiene su fondo, ¿no? Entonces, no sé qué opinen ustedes sobre esto. Mira, yo dudo mucho que haya alguien, y sobre todo este chico, que pueda leer en serio, y la mayoría de las grandes novelas, si no es que todo el fondo, porque todo el fondo es muy bueno, de Stephen King. Y lo que está reflejando este chico con esta actitud es lo que se ha señalado muchísimas veces. El nombre de Stephen King es tan reconocido por millones de personas en todo el planeta como el de la Coca-Cola, a ese grado. Sí. Se debe en gran medida al cine, pero casi todo el mundo sabe quién es Stephen King. Y entonces alguien que tiene una mentalidad más o menos pequeña, y ahí incluyo también a los intelectuales, inmediatamente lo descalifican porque está muy visto, porque escribe demasiado, porque ha ganado muchísimo dinero, porque hace libros continuamente, etcétera, etcétera. Y entonces es visto como un oportunista, y todo eso es un gran error que trataremos de dilucidar o de remediar o de echar abajo aquí, ¿no? Yo creo que tiene poco conocimiento de la obra y lo tiene encasillado tal vez nada más como un autor, como muchas otras personas, de terror, mientras que, es un autor muy prolífico en muchos géneros. Así es. Y hay para todos los tipos de lectores. Entonces, descubramos ese material. Yo en realidad lo empiezo a leer cuando llego a Grijalbo, que tenía ya los derechos en español de Stephen King. No me gusta decir el año porque es muy remoto, pero bueno, lo diré. Yo llegué en 88 aquí al grupo, y en 89 me tocó editar la primera novela de Stephen King que yo tenía, que en realidad en ese momento estaba ganando los derechos Grijalbo de la obra de Stephen King. Antes la habían publicado editoriales como MC, Edivisión en México, MC en la Argentina, Edivisión, y habían publicado obras como Carrie, como Salem Slot, como el Christine, que ya habían sido llevadas al cine. Entonces la que me toca a mí es la mitad siniestra. Y entonces, como tengo que hacer la edición mexicana, pues la leo. Yo también ya era lector de ciencia ficción y de terror, pero no lo había leído a él. Había visto las películas, había visto Zona Muerta, que es una película espléndida. En un momento estábamos hablando de esa novela que es muy buena, que tiene que ver con el instituto, la novedad. Y me acordé de la película, que por cierto es con Christopher Walken, y a mí me fascinó esa película. Y ya hablaremos del cine, ¿no? Pero lo que quiero decir es que yo ya lo conocía, pero a través del cine, no lo había leído. Y entonces leo La mitad siniestra, y La mitad siniestra me alucina. ¿Por qué? Porque La mitad siniestra tiene una de las ideas más extraordinarias que se han hecho para el género. Y ahí se ve que revoluciona el género. Es decir, él tenía la experiencia de Richard Bachman. Richard Bachman era su seudónimo impuesto. Uh-huh. Le dijeron, él lo escogió, pero sus editores le habían dicho, oye, tú escribes demasiado, entonces vas a canibalizarte. Ese término lo usamos los editores, es horroroso, a mí no me gusta, pero el canibalizarse un autor es que publica tanto que exige a la gente escoger entre un libro y otro. Entonces le dijeron, no, usa un seudónimo.
fue cuando inventó el seudónimo de Richard Bachman. Y luego finalmente se decidió acabar con el seudónimo. Y de ahí se le ocurre la idea de la mitad siniestra. Y es que el seudónimo se niega a morir. Es un escritor igual de novelas de terror, novelas policíacas más que de terror, ¿no? Y en la novela. Y entonces el seudónimo se niega a morir, cobra vida y se dedica a matar a toda la gente que puede y a dejar, obviamente, como es su alter ego, tiene sus huellas digitales. Entonces deja las huellas del escritor, las deja en todos lados y entonces, bueno, viene todo el conflicto en ese sentido. Me pareció, pues, para mí no fue una novedad, fue una cosa absolutamente nueva y dije, mira, Stephen King se renueva en cada libro, sin haberlo leído y habiendo leído y habiendo visto las películas. Ese es mi primer contacto con él. ¿Y en tu caso, Michelle, cuál fue el primer contacto? En mi caso, y voy a retomar aquí las palabras de Ariel cuando digo que también fue un descubrimiento que Stephen King se renueva en cada uno de sus libros, fue a leer Misery. A mí me lo recomendaba una amiga, me dice, este libro te va a alucinar, y empiezo a leer y no podía creer esta experiencia. Era una de mis primeras experiencias de sentirte tan incómodo al estar leyendo, pero no poder y no querer parar, claro, ¿no? Y entonces quieres saber qué pasa con la historia. Para quienes no sepan o no recuerden, esta es la historia de el escritor Paul Sheldon. Tiene un accidente automovilístico y lo rescata una ex enfermera que resulta ser una de sus psicótica. más grandes fans y una psicótica también. Ella le da cuidados, pero al mismo tiempo lo está drogando y lo está obligando a escribir un final diferente para una de sus series que él ya había cerrado y ya había terminado, ¿no? Entonces todo esto pues con mucho abuso, sadismo, con un sadismo, terror narcisismo, psicológico espantoso. Pero no lo paré de leer hasta que llegué a la última página y sí, me alucinó. Y después otro género que fue Mientras escribo, que es un poco autobiográfico y en donde da sus recomendaciones de escritor a otros escritores, que también dije, pues no es el mismo de Misery, es otro autor completamente y es justamente lo que dice Ariel, se renueva en cada uno de sus libros. Que además, ¿no? justo Mientras escribo habla acerca de cómo se le ocurre la idea de Misery, ¿no? Mientras está volando con Tabitha, que es su esposa, tiene un sueño sobre una cerdita que se llama Misery y entonces piensa en hacer esta novela sobre el escritor que es un tomo único que va encuadernado en pieles de humano. Que es una cosa súper grotesca y dice justo que no se acomodan las cosas así, ¿no? Que como que la historia toma forma porque justo Annie Wilkes va desarrollando una personalidad propia, ¿no? Que le sale de las manos. Y ya que mencionan esto nada más así de pasada, porque creo que esto podría ser motivo para otra conversación, la importancia de él como escritor de no ficción con Mientras escribo y luego con todos lo que él escribe sobre sus propios libros en los libros. Así es. A veces en introducciones, a veces en epílogos o en explicaciones increíbles. Yo ahorita acabo de revisar muchos de los libros y entonces de Stephen King y entonces me encontré en Las 4 estaciones, que es donde está el relato, el famoso relato del cuerpo, y también el de Rita Hayworth, que los dos hicieron 2 películas memorables. Ahí hay toda una disquisición sobre lo que es la novela corta en la literatura anglosajona. Es una clase de literatura. Entonces, yo les propongo que más adelante hagamos otro, porque pues es interminable, ¿no? Y hagamos otro y veamos la parte, nos clavemos Mientras escribo, porque ahí hay 1000 cosas y este tipo de reflexiones que hace sobre sus propios libros y sobre el acto de escribir, ¿no? Así es. Bueno, sí quería contarles que en mi caso yo llegué a Stephen King muy, muy joven. O sea, como a eso de los 12 o 13 años. ¡Qué suertuda! ¿Verdad? Pues más bien era una cosa de... Yo ya estaba ruquísimo. Lo que sucede es que Stephen King es un lector de iniciación para muchos adolescentes ahora. Claro. Y en este caso, en donde yo vivía, solamente había una librería donde comprar cosas.
Y lo que tenían siempre eran los libros de Stephen King. Además no llegaban ni siquiera como los famosos, llegaban todos los otros, que creo que como que bajaban de la Ciudad de México y se dispersaban no en se la había provincia. vendido. Así es. Y entonces lo primero que yo leí fue Un saco de huesos. Wow. Que es, bueno, me voló la cabeza. Además, o sea, recuerdo, fue como la primera lectura que yo sentí, o sea, como la sensación física de leer con miedo. Recuerdo estar leyendo como en la mesa de la cocina sola, como eso de las 12 de la noche, y sentir que alguien me estaba mirando por atrás. Porque a quien no ha leído Un saco de huesos, que es, bueno, a muchos no les gusta, pero yo la recuerdo con mucho cariño porque sucede en Derry, como otras novelas bueno, como muchas de las novelas de Stephen King, y es la historia de un escritor que llega a vivir a esta casa que está deshabitada, me parece, y hay un fantasma de una mujer bastante violento que está rondando la casa. Y al mismo tiempo hay como una historia de trasfondo sobre el racismo en Estados Unidos y demás, que se va desarrollando conforme va avanzando la novela, ¿no? Después de eso leí Insomnia. O sea, como no leí ninguna de las grandes, pero Insomnia Insomnia es buenísima. A mí me encanta Insomnia. Es buenísima. Porque fue la primera vez que yo descubrí como que el universo de Stephen King era muchísimo más amplio, ¿no? Y que tenía como todos estos callejones que se conectaban entre los libros, y eso me pareció espectacular. Además hablaba de unas cosas pues muy densas, ¿no? O sea, sobre terrorismo y sobre violencia intrafamiliar. En no lo recuerdo tan bien, pero me parece que es como un anciano que tiene como estas premoniciones o ve un aura sobre las personas y sabe cuándo van a morir o no. Y justo es como toda esta idea del universo de lo paranormal y demás, pero de alguna manera se involucra en una misión para salvar a un niño que va a ser determinante para uno de los personajes de La Torre Oscura. Justo eso, o sea, como ya conectarlo muchos años después. Pone el preámbulo. Exacto. Ajá. Y eso es algo que él hace como constantemente, pero Mira, estás señalando cosas bien importantes y que no estaban en nuestro guión. Perdón. Pero mira, de tu lectura saco una cosa que es el terror físico. Es decir, eso lo tomó de Lovecraft. Él reconoce la influencia de Lovecraft. Este terror que va más allá de la emoción y que hasta puedes decir de alguna manera que te duele, sí, que lo estás sintiendo con tal fuerza que, híjole, te saca de onda, pero no puedes dejarlo de leer. Esa es una. Y luego también estás señalando en tu lectura otra cosa bien importante, que es la crítica social y todos los temas que él aborda, como acabas de decir, el racismo, la violencia intrafamiliar, tiene toda la problemática de género, etcétera. Y ahí es donde la nueva crítica que se está acercando a él, y digo nueva porque es la que se está acercando ya sin prejuicios, lo está encontrando increíblemente importante, sí, como escritor norteamericano, porque es una crítica a las instituciones norteamericanas, a la familia norteamericana, al gobierno norteamericano, a los gobiernos norteamericanos, y además planteando cosas del pasado, del presente y de las direcciones que puede tomar la sociedad del futuro. Eso es Stephen King. Digo, sí, por supuesto que es el rey del terror, como está la etiqueta, que a mí no me gusta mucho esa etiqueta porque lo encasilla, es como una camisa de fuerza, ¿no? No es solo el rey del terror. No, por supuesto que es el rey del terror, y así vendemos muchos libros, pero es muchísimo más, y eso lo están enseñando la gente, los académicos que se están acercando a su obra sin prejuicios, están encontrando esto que tú estabas señalando, porque por eso me quise adelantar, eso lo traía preparado para después. Ahora que volví a leer Misery, pensando en qué es lo que lo hace tan especial, hay un pasaje donde él habla acerca de cómo Misery, bueno, más bien, cuando ve a Annie la primera vez, siente que hay una grieta que es oscura y se abre. O sea, conforme la locura de ella avanza y se va como intensificando, él siente que es como esta grieta que se va ensanchando, ¿no? Hasta que de pronto la ve como totalmente enloquecida. Y entonces dice, es que eso es, ¿no? Es como esa profundidad, esa negrura y todo eso. Y yo siento que eso es lo que él hace en su obra. Y es lo que lo hace tan especial. Justo No, y me gusta que observes esto en una novela que es realista. Así es. No hay terror sobrenatural. En todo caso hay horror psicológico, ¿no? Sí. Como lo estás describiendo tú. Sí, pero es como el mismo procedimiento que él toma en otras novelas, o sea, como que va profundizando en todas esas cosas de las que no podemos hablar, lo incómodo,
O sea, que se convierten en cosas peores como el asco, el terror. Y bueno, o sea, quería rescatar una cita que encontré donde él habla acerca de cuáles son los 3 tipos de terror que maneja en su obra, ¿no? Me pareció muy buena porque justo engloba como pues la densidad de lo que él tiene. Y él dice que, por ejemplo, tiene primero lo que es como lo asqueroso, o sea, el gore, tal cual, ¿no? O sea, es Splash también exacto. se le decía, ¿no? O sea, esto, ver las cabezas cercenadas, los cuerpos abiertos, las vísceras que se salen, o sea, Y que que eso es como... gusanos. salpican todo. La violencia gráfica, el sexo, todo eso está como en esa parte de lo muy visible, ¿no? Después está lo antinatural, que sería, por ejemplo, todas estas criaturas que no deberían existir en la realidad, como los vampiros, los extraterrestres, los Todo hombres tipo de lobo, monstruos. que es como que resumen toda otra parte del imaginario de Stephen King. Y después está propiamente el terror, que él dice que es como esta cosa, como el ruido de pasos en una habitación, que tú sabes que algo viene y no sabes bien qué es, los murmullos, los pelos que se te erizan en la nuca, es una respiración que está como por ahí, no sabes dónde viene. Eso es como todo lo que él elabora, ¿no? No sé ustedes qué opinan sobre si hay como otras maneras también de entender el terror de Stephen King. Yo creo que se mete en los miedos que no sabes ni nombrar tú, y eso lo hace universal. Puede ser desde un payaso, desde una fanática que se vuelve loca por un escritor, que ese yo creo, y sí he leído por ahí que es un miedo personal que él ha tenido, hasta Mr. Mercedes que controla tu mente. Entonces nombra los miedos innombrables para todos y por eso es tan popular. Y esa es toda esta parte de terror, porque también teníamos por acá que habláramos de lo que lo hace distinto, y lo están diciendo ustedes, a Stephen King del todo de género, lo que lo distingue de los autores clásicos de terror. Ahora, yo sí creo, y es muy importante entenderlo también así, que está dentro de una tradición norteamericana de terror que se inicia, de literatura de terror, que se inicia con Edgar Allan Poe, se continúa con Lovecraft, y hay alguien de la generación anterior de Stephen King que es muy importante para él, que es Ray Bradbury. Sí. Y no es el Bradbury de la ciencia ficción, sino más bien el Bradbury de las historias de terror de la Feria de las Tinieblas. Y con esto él dice que se da cuenta de la fuerza de los personajes, niños, púberes y adolescentes, a través de la literatura de Bradbury. Bradbury es el primero que empieza a trabajar con niños y con adolescentes, ¿no? Entonces está dentro de una tradición. También Bradbury fue influido por Lovecraft, no tanto, pero sí por Edgar Allan Poe. Entonces está dentro de una tradición de literatura norteamericana. Shirley Jackson, él reconoce a Shirley Jackson como una gran escritora, y además en algún momento dice, y la tienen que clasificar como neogótica. El Hill House no es novela gótica. Tal vez la otra puede ser, ¿no? La de las niñas que están en Siempre hemos vivido en el castillo. Siempre hemos vivido en el castillo, que es una absoluta obra maestra. Entonces, es la tradición norteamericana del terror, del miedo, de las situaciones insólitas, etcétera, etcétera. Ahí se inscribe. Pero, ¿cuál es su aportación? Revoluciona porque mete todos unas ideas geniales. Yo traía por ahí 2 o 3, ya hablamos de dos ideas muy geniales. Por ejemplo, yo traigo la de Pet Cemetery, cementerio de mascotas o cementerio de animales. Es decir, ¿qué es lo que hace ahí? Esto es una reflexión totalmente grotesca alrededor de la inmortalidad. Y para que sea muy impactante, toma una tradición de los indios norteamericanos. Y entonces, como unos blancos contemporáneos quieren apropiarse de ello para revivir a la gente. Que no comprenden, ¿no? Siempre pasa esto. Por supuesto, y el blanco no tiene nada que ver con lo que ellos hacían, y además la inmortalidad la inmortalidad de los indios norteamericanos, chamánica, o vete tú a saber qué era, es otra cosa. Y entonces es un desastre lo que sucede, y también ahí los protagonistas o el protagonista principal
en la primera versión es niña, ¿no? En la segunda versión en película es un niño, pero en realidad en la novela es una niña. Es al revés. Es al revés, es niño. Y luego es niña en la segunda. En la segunda versión. Exactamente. En el cine es niña. Que él aceptó eso. Que a mí no me parece una muy buena película la segunda versión. Se vuelve como de zombies. Sí, hablaba no un poco mucho. acerca de que si el niño es muy pequeño no puede comprender qué es lo que le pasa, y a una niña más grande como que ya maneja el lenguaje y un poco como que puede verbalizar qué estaba sucediendo estaba muerta hace un rato y ahora estoy aquí. Ahora, los que empiezan son adolescentes, ¿no? Los que hacen los ritos, los que empiezan a llevar a las mascotas. Sí, es como un grupo de niños un grupito, que están... son niños y preadolescentes, púberes, ¿no? Por ahí anda. Y yo creo que ese tipo de ideas magistrales como la de Misery o como la que habíamos dicho de La mitad siniestra, lo hace revolución el género con esas ideas y luego el desarrollo de esas ideas, ¿no? Sí, y justo también sobre esta contraposición entre el mundo adulto y el mundo infantil, a mí me ha llamado la atención al revisar It, que bueno, es como de esas obras pues básicas, yo creo que porque es como la Biblia de su universo, porque por eso es tan extensa, porque lo que hace es como documentar todos los elementos de su universo ahí. Es buenísima. Y justo la manera en cómo divide el mundo de los miedos infantiles y el mundo de los miedos adultos, y cómo justo eso, que es como todo lo innombrable, todo lo que no se puede como identificar lingüísticamente, y es más bien como adopta formas según el miedo de las personas. Es mucho más fácil adoptar formas cuando son niños, porque sus miedos son como pues una araña, un hombre lobo, una momia, un hombre muerto, un y en cambio debajo de la cama. Exacto. El coco, demás, ¿no? Y en cambio los miedos de los adultos son muchísimo más complejos y más problemáticos, ¿no? Son pues la violencia, el deseo sexual, reprimido casi siempre, además en muchos de los adultos de Stephen King, la soledad, el fracaso, o sea, como que esto se va repitiendo en distintas novelas, y al contrario, los niños pues están como abiertos a todo, ¿no? Están como abiertos sensorialmente, y por eso es que son creativos, son imaginativos, y son vulnerables al mismo tiempo también, ¿no? Entonces, también él asocia mucho, por ejemplo, la infancia con el oficio del escritor, o sea, los oficios creativos que tienen sus personajes muchas veces, y eso, o sea, justo esos personajes son los que se oponen a los fundamentalistas, los religiosos, los violentos, los que discriminan, los que están en el Ku Klux Klan y demás. Bueno, es básicamente como todo cerrarse a lo desconocido, ¿no? Y eso que dices, la inocencia, el estado de gracia te permite, por supuesto, espantarte, pero también te permite ver las cosas de otra manera. Y el escritor busca ubicarse en ese estado de gracia sin ningún prejuicio, sin nada, para poder acercarse a las experiencias de una manera muy natural. Sí. Bueno, y que sin dejar de lado también los miedos del coming of age de los preadolescentes, que bien decías ahorita también con la influencia de Ray Bradbury, todos estos miedos que son un poco infantiles, pero ya exacerbados o llevados porque estás en el descontrol de la adolescencia. Y bueno, ¿quién no se acuerda de Carrie, Stand By Me, y todos estos adolescentes que también son personajes importantes y icónicos? Qué bueno que mencionas a Carrie, porque desde el momento en que Carrie se desboca con un asunto que cuesta trabajo abordar, sobre todo a los escritores masculinos, que es la menstruación. Sí. Pero justo Stephen cuenta también acá que Tabitha lo ayuda a desarrollar a este personaje femenino y abrirle como que las puertas no, porque incluso dice que había tirado las primeras páginas del manuscrito porque decía, no, yo no puedo desarrollar a este personaje mujer, y Tabitha, su esposa, las rescata que y dice, que también es escritora. Sí, siéntate y vamos a hacer esto juntos porque aquí hay algo de valor. Y bueno, sale una novela. Y estamos hablando de la primera. De su primera novela, la primera que también mientras escribo acerca de cuando su agente le llama para decirle que ha vendido los derechos de bolsillo de Carrie, y él piensa que le van a dar $4,000 y resulta que le van a dar $400,000, y él decía como que era lo que habían dado por El Padrino, me parece, de Mario Puzo. Se vuelve loco. Y se vuelve loco, y Tabitha empieza a llorar, y bueno, entonces como que no se imaginaba justo todo el éxito que
que iba a tener. También ahora que hablabas acerca sobre este estado de gracia, me hacía pensar en el hecho de que esta como capacidad extrasensorial que tienen muchos de sus personajes, el famoso resplandor, como ahora en el instituto todos claro, son superdotados paranormales. que para mí es una especie de metáfora de la actividad de escribir también, ¿no? O sea, como estar abierto sensiblemente a lo oculto o lo que no se ve como a simple vista y justo ir y como rascarle, ¿no? O sea, como todo eso que nadie se atreve a ver, Stephen King lo ve de lleno y además ha pasado toda su vida como ahondando en eso, ¿no? O sea, en esos temas como prohibidos o dejados de lado. El tema de Stephen King y el premio Nobel, que me parece hasta cierto punto chistoso, pero pues abordémoslo. Esto parte de que en nuestro ámbito, en el ámbito hispanoamericano, se habló a partir de un artículo que escribió Santiago Rocagliolo en 2003 en El País, que se llamaba Yo sé quién no ganará el Nobel. Y hacía una serie de disquisiciones que pues tenía las suficientes credenciales como para ganarlo, pero que nunca se lo iban a dar. A mí me pareció un poquito ingenuo en algunas cosas, no conocía bien la obra de Stephen King, espero que haya progresado y ya la conozca. Y pero dice algo que me gusta. Lo cito textual. La mayoría de snobs que desprecian a Stephen King no lo conocen. Lo detestan porque no lo han leído y no lo han leído porque lo detestan. A este tipo de snobs, creo yo, pertenecen los académicos suecos que otorgan el Nobel. Luego está la parte de que en 2017 le otorgaron el Nobel a Bob Dylan. Entonces, con toda la polémica que eso significó, y bueno, pues ya suponíamos que ya se estaban abriendo. No, pero luego vino el escándalo sexual y ya no hubo Nobel en el de 2018, sino hasta ahora que lo dieron doble para contar también el de 2018. Y yo creo que con todas estas cosas el premio está cada vez más desacreditado. Que si se lo merece, por supuesto que se lo merece, pero eso no importa. Yo lo plantearía de otra manera. El premio Nobel no se merece Stephen King. Claro. Es un mal chiste, pero bueno, ahí lo dejo. Yo creo que Stephen King es tan prolífico y se ha hecho tan inmortal en vida que obtenga o no obtenga el Nobel, no lo necesita. No, y no lo va a obtener. No lo va a obtener. Mira, hay algo que señala en un libro, Tony Magistrale se llama el académico, que ha publicado un libro buenísimo que se llama Stephen King, el America's Storyteller. Y ahí dice que los intelectuales son incapaces de resolver la contradicción que ellos consideran que existe entre las inmensas ventas alcanzadas por los libros de Stephen King, que lo han convertido en uno de los mayores autores de bestsellers de la historia, y las posibles virtudes virtudes literarias de su obra. Hay una contradicción para ellos ahí, y entonces mientras no resuelvan esa contradicción no va a suceder que lo acepten. Ahora, que lo acepte el mainstream, como se dice, la academia literaria, etcétera, pues tampoco importa mucho. No, de hecho creo que Stephen King vierte muy bien su opinión al respecto de esta polémica en un pasaje de It, que no, aunque no dice que es autorreferencial, Bill Denver, que es uno de los personajes principales de la novela, es escritor. Y justo, habla acerca de sus años de universidad, donde está en un curso de escritura creativa y se mete, con otro grupo de aspirantes escritores. Tiene una parte muy chistosa donde habla acerca de que hay un tipo que escribe como este tipo de novelas posmodernas, que era, supongo, como muy de moda en los años 60, 70. Y él, en cambio, está obsesionado con el terror y la ciencia ficción. Y entonces su profesor de escritura creativa todo el tiempo quiere hacer como observaciones sobre es que es la crítica social a Vietnam y es que si es el comportamiento psicosexual del personaje. Y él en algún momento se pelea con el profesor y le dice, ¿por qué no puedes dejar que un cuento sea simplemente un cuento? O sea, ¿por qué tienes que a fuerzas tratar de hacerle interpretaciones académicas y teóricas? El caso es que él se pelea con el profesor en esta escena. Y el profesor a cambio le reprueba un cuento que escribe y él lo manda a una revista, como haciendo guiño a este episodio con Carrie. Creo que lo quiere mandar a Playboy o algo así, y entonces se lo contratan
le mandan un billete de $200 y él siente que, no, Bill, obviamente no es Stephen King, pero que ya la logró, ¿no? Y entonces le manda al profesor en la nota de renuncia a la clase la carta del editor donde le dice que esa novela, que ese cuento era el mejor que había leído desde uno de Ray Bradbury justamente en muchos años, ¿no? Y el profesor le contesta algo así como de, ¿tú crees que todo se trata de dinero? Y él dice, bueno, pues sí, es algo que ver con el dinero, ¿no? Hay algo de eso. Entonces, como que justo él se ríe mucho de esto, ¿no? O sea, de como el no poder entrar al canon, el no estar dentro del círculo. Bueno, el principal canonista de la literatura, que es Harold Bloom, lo detesta. Lo ha dicho 40,000 veces, pero no lo ha leído. Y luego, esto mismo también, en otros textos, lo ha subrayado King. Le sucedió a Dickens. Es decir, no podían aceptar en la época de Dickens que Dickens fuera leído por todo Inglaterra, hasta por la gente de los mercados y todo, con estos folletines que iban saliendo en los periódicos. Él era popularísimo. Por lo tanto, ganaba mucho dinero. Es decir, como tenía una familia tan grande, pues casi no le alcanzaba, pero bueno, ganaba muchísimo dinero. Pero y que era el tema que tocaba el comentario social, y volvemos a lo mismo. Exactamente, y ahora Dickens es Dickens, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es lo de menos. Yo creo que que pasarán a la historia, por supuesto que pasará a la historia. ¿Cómo le va a pasar un fenómeno como él a la historia? Va a pasar a la historia. Y si tuvieran que elegir una de las novelas de Stephen King para la posteridad, o sea, que va a permanecer sí o sí, solo una, Ariel, porque yo sé que tienes muchas, y vas a decir que todas, pero son 50. Bueno, voy a hacer una concesión, pero no es una, porque tiene una secuela. Eso es trampa. Que es El Resplandor. Claro. Y la secuela, pues, es El Doctor Sueño, ¿no? que está por sacar la ¿por qué? Me parece genial porque hubo un genio que la captó, un genio cinematográfico, fue Stanley Kubrick, y hizo una película que esa va a pasar a la historia galáctica. A él le dieron la novela, a Stanley Kubrick, The Shining, se la dieron, y él dijo, pues, un trabajo así como Espartaco, ¿no? También por encargo. Pero se mete en la novela y le encuentra, pues, lo que vemos después en el cine, ¿no? Y en sentido estricto, la adaptación es muy buena. Hizo una serie de cambios que no le gustaron luego tanto a Stephen King, pero pues se cayó, era Kubrick. Pero el asunto es que es una gran novela. Y está todo este señor, y bueno, digo, todo lo que hace este señor. Y bueno, pues la liga Stephen King, Kubrick, pues es importante. Ahora vamos a ver la versión cinematográfica de Doctor Sueño. Ya el tráiler fue un éxito. Yo creo que va a ser buena. Yo la vi bastante bien, pero no va a ser Kubrick, ¿no? Pero bueno. No, pero el director que la lleva, que es bueno, Mike ¿no? Flanagan, Sí. hizo ya El Juego de Gerald, hizo La Maldición de Hill House, y, o sea, creo que en general es como muy amante de las novelas como más oscuras de Stephen King, y es muy buen director de terror. Entonces yo sí estoy esperando una muy buena adaptación de Doctor Sueño. Sí, porque además ¿sabes qué me gusta de Doctor Sueño? Es decir, el que se sigue con el personaje, el niño, pues que ya es alcohólico y que ya le va de la fregada, etcétera, etcétera. Entonces eso me parece genial. Y luego tiene esta trope, que eso es muy de la Feria de las Tinieblas de Bradbury, esta trope, pero nada más que aquí son malvadísimos, ¿no? Es estas especies de hippies que andan en sus motorhouses. Hijo, ese es tremendo. Y eso lo quiero ver en la película. Como una especie, ¿no?, de secta Manson, ¿no? Entonces, sí, claro. Me quedo con The Shining, pero además con toda la obra. Ok, eso es trampa, pero está bien. Ahora, Michelle. Yo, aunque Misery sea mi consentida personal, me quedo como obra icónica It. Sí. Porque también pone el preámbulo para muchas de sus otras historias posteriores. Esta icónico personaje que va a seducir a un niño y lo va a hacer vivir sus peores pesadillas, como ahora tenemos, por ejemplo, La caja de botones de Wendy, y creo que sí es muy, muy explicativa y muy completa de toda la obra de Stephen King. Que además es como la microhistoria de lo sobrenatural de Stephen King, y por eso es tan amplia, ¿no? Porque además hace toda una documentación de todos los sucesos paranormales o violentos en Derry, desde
pues casi La Pero historia. ahora del tú- siglo 18 en XVII. adelante. ¿Tú también coincides o tienes No, otra? a mí la verdad me gusta mucho Misery. Misery. Yo sé que no es, o sea, el terror No, es paranormal y buenísima. demás, pero la construcción Siempre que tiene él uno de sus hace, favoritos, ¿no? a mí, bueno, la manera en que va pintando poco a poco, mientras escribe acerca de cómo, da consejos sobre cómo describir un personaje. Y él dice, tú no vas a decir, este personaje está loco. Tú lo que tienes que hacer es pintarlo de tal manera que el lector pueda deducirlo por sí mismo, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo haces? Y él da el ejemplo de Misery y dice, bueno, lo que haces es, le pones, pues, así como toda la cara llena de dulce, ¿no? Por ejemplo, o la bata que lleva 3 días sin cambiarse, o de pronto que viene todo despeinada. También hay una parte que a mí bueno, hasta la subrayé en el libro porque él habla acerca de cómo Annie le hace una comida que podría llegar a ser deliciosa, pero haber pasado tantos años en el hospital la hace como siempre, como si fuera malograda ella. Y eso se me hace genial, o sea, esa descripción de cómo esta mujer es como un poco aniñada, pero al mismo tiempo es muy perversa, o sea, es Oye, y súper cruel. bipolar. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Y sí hizo bien Kathy Bates al personaje en la película? Porque a mí me pareció genial, pero... Sí, a mí me parece que, o sea, justo esos vaivenes, tener todo ese rango de porque ella es emociones. extraordinaria actriz. Porque además de ser entrañable y al mismo tiempo ser tan Exactamente, aterradora, eso, o sea, es violenta, o sea, pero justo donde yo siento que es más violenta no es ni siquiera en la parte donde es como violenta físicamente con él, con Paul, sino cuando, por ejemplo, lo obliga a hacer cosas como humillantes, Sí, como claro. cuando le dice, si quieres tomar agua, tómate el agua del cubo para trapear, ¿no? O lo deja 3 días sin comer, o sea, y se Porque va. no me gustó el final Sí, de no, que me preparaste. es alucinante. Y además Y la- le dice, todo esto es tu culpa, tú lo estás haciendo. Y entonces él tiene, o sea, esta Y sí, la Bates relación- está muy bien, ¿no? Sí. Yo creo que la película Oye, y es esto nos increíble. da pie para hablar de las películas. Así es. O sea, no sé cuál sea su... Michelle va a empezar a hablar de las películas. Su Yo adaptación empiezo a hablar de preferida. mi adaptación preferida es El Resplandor. También ingredientes para las peores pesadillas. Desde las gemelas, desde sentir ese frío, esa soledad, ese aislamiento pues por la tormenta, por estar tan lejos de la ciudad y todo, y el terror de no los puedo ayudar, ni ellos se pueden ayudar a ellos solitos. La música porque- también. La música, que todo es como súper raro y... ¿Es tu favorita? Sí. Yo tengo una favorita. Por supuesto, el Resplandor, pero no voy a repetir. Ay, perdón, Ariel, me diste la No, palabra. y porque te ya la había doy. hablado yo de Tú ella. lo cediste. Yo ya había hablado de ella al decir de la novela. No, yo tengo especial debilidad por una película hermosa, maravillosa, que está basada en el cuerpo, y es Stand By Me, Cuenta Conmigo. Porque ahí está este grupo adorable de preadolescentes, donde está, por cierto, River Phoenix, el fallecido River Phoenix, y tiene toda esta cosa pop, de la cultura pop, bueno, empezando porque el título de la película es de una canción que es Stand By Me, y que además estuvo de acuerdo Stephen King de que fuera todo a partir de Stand By Me, ¿no? Y luego esta cosa de que los niños se enfrentan a la muerte por primera vez, a la muerte física, porque encuentran el cadáver, ¿no? Entonces, yo recuerdo de que ellos mismos se dicen entre sí, tenemos miedo, horror, espanto, pero también tienen humanidad humana en ese lenguaje que ellos tienen, que han desarrollado, que son muy chistosos, porque toda la película es además con sentido del humor y te toca fibras muy, muy especiales. A mí esa película me fascina, no sé si la han visto, Sí. es una maravilla. Es un clásico. Y luego está todo el score, ¿no? Las canciones son... Pues es mi generación, yo desgraciadamente soy de la generación de Stephen King. Pues yo creo que la mía, no sé, bueno, El Resplandor ya la vi más grande porque De niña no te dejaron no me entrar. dejaban verla. Pero yo creo que me gusta mucho, bueno, ahora que las volví a ver, este fin de semana vi todo lo que pude de Stephen King. Volví a ver A Salem ver. Slot, Pet Sematary. Salem Slot es Drácula. Sí. Es la versión en un pueblo norteamericano y además ahí tiene el que lleva
al vampiro, el que lleva el ataúd del vampiro, es un actor extraordinario que es James Mason. Pero además es para la televisión. Sí, es una miniserie. Es una miniserie que luego juntan en una sola película larga. Sí. Una película de casi 3 horas, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho. Y además no tiene muchos recursos. No, es súper bajo presupuesto. Es bajo presupuesto. Qué bien. A ver, otra que No, viste. bueno, yo justo iba a decir que después de ver, está también de Dreamcatcher, que es malísima. Esa es la Sí, hay varias malas. Cementerio de mascotas, obviamente. Ninguna de las dos son muy buenas. No. La primera parte es muy serie B, o sea, como muy así, súper mal presupuesto. Ninguna de las dos son muy buenas. Muñecazo así, o sea, el gato y demás. Pero está la de Rita Hayworth, la del cuento de Rita Hayworth, la de la cárcel. Que son ¿La Milla Verde? No. Esa es la otra. Sí. Esa es genial. Pero la de Rita Hayworth es el escape de una prisión. Bueno, Carrie, o sea, aparte de todas las problemáticas de la adolescencia. Brian De Palma, sí. Y esa mamá es hicieron dos. terror. Hicieron otra versión de Carrie. Sí, están haciendo como versiones de todo lo de Y la segunda. ¿Y es de cuánto? ¿Hace 10 años? La segunda es de hace como 3 años, yo creo. Ah, sí, y no es muy buena. No. O no tan buena como la de Brian De Palma, ¿no? Palma. Porque es maravilloso. A mí la que sí me gusta mucho, y igual tú me dirás, Ariel, a mí me gusta mucho de las versiones de It, la primera parte de las nuevas versiones. No sé tú qué opinas. No, yo no las he visto. ¿No las has visto? No, es buenísima. No, se me fue, quedarte me quedé con la serie de televisión. Además, o sea, hicieron muy bien esto de... Bueno, Oye, porque... y hay una serie de televisión que hay que recomendarla, seguramente anda por ahí, del Resplandor. Ya hay una serie del Resplandor. Claro, desde hace mucho. No, esa no la he visto. La hicieron hace como... después de la película, la hicieron como 10 años después de la película. Es una serie de televisión. Es más, yo la tengo en DVD. Son 4 capítulos. Es espléndido. Porque él se quedó con la idea de que le habían quitado personajes, le habían hecho cosas, y entonces la volvieron a hacer. Yo creo que ahora justo en las plataformas, o sea, Netflix y Amazon están como muy abiertos a hacer como historias más oscuras de terror, ¿no? ¿Conocen una de televisión, una serie de televisión que él escribió especialmente para que fuera la serie de televisión, que se llama El Hospital del Terror o algo así, que está basada en él vio una serie de ese director famoso que es danés? Él vio eso y entonces pidió los derechos y decidió hacer la adaptación, y él estuvo supervisándolo todo. Ese es muy bueno. Se llama algo así como el Hospital del Terror. Sucede toda la serie en un hospital, y abajo del hospital, en el sótano, ahí había habido un cementerio. Entonces ocurren las cosas más tremendas a la hora de la cirugía. A la hora que están auscultando. Es buenísimo, ¿eh? Ya luego les doy bien la ficha y se la damos a los que nos están oyendo. Acaban de subir una basada, no sé si esto me lo dirás tú, Ariel, basada en un cuento, supongo, se llama La Hierba Alta, que acaban de subir a Netflix. Sí, la acaban de subir y que es buenísima. Es buenísima. Sí. Yo me no dijeron sabía ya de dónde salía esa historia, pero... Mira, yo creo que lo que hay que hacer, y nosotros como editores de Stephen King debemos de hacer unas especies de guías de lectura, porque, por ejemplo, este es un relato. ¿Dónde está ese relato? También me acabo de encontrar en el libro de este señor, el académico, la referencia a y ese cuento yo no lo conozco, pero no dice en qué recopilación está. Es un fugitivo nazi que está huyendo de Auschwitz, porque él era guardia de Auschwitz, llega a Estados Unidos y se encuentra un niño que le ayuda a seguir huyendo. Es el Corazones de la Atlántida. Bueno, no sé ahí cómo está. Se llama Pet, por acá lo apunté. Él se llama Brownigan, ¿no? Entonces está en Corazones de la Atlántida. Sí, es uno, creo que es el primer relato de ese tomo de cuentos. Porque esa película la hace Anthony Hopkins. Sí, claro, ese es con Anthony Hopkins. Y es muy, muy bueno. Ahora, yo no sabía del cuento. ¿Cuál? Se llama, le pusieron Hard in Atlantis. Es una recopilación de la película también relatos. se llama así. Hard in Atlantis.
Pero el cuento, no se llama así. No, el cuento no recuerdo No, cómo yo tampoco se llama, ahorita recuerdo pero porque lo acabo de ver. Bueno, y esto nos está diciendo la vastedad de la obra Es interminable. sí, y que yo creo que ciertas guías para los lectores no estarían mal en donde se ubiquen. Hay también una enciclopedia, ya sabía, ¿no? Hay una enciclopedia de Stephen Hay King. una guía de cine de Stephen King. Pero la enciclopedia de Stephen King la hicieron dos tipos, empezaron hace como 30 años y siguen haciéndola y la van renovando. Ahora está en línea, en donde está justamente como servicio al lector. Bueno, pero ahí hay nombres de personajes, personajes que se repiten, situaciones, etcétera. Es una enciclopedia de Stephen King. Eso lo encuentran en línea muy fácilmente y es muy vasta. Esto es hecho por fanáticos, ¿no? No es un trabajo muy profesional, pero bueno, te encuentras cantidad de cosas, ¿no? Pero justo yo creo que los fanáticos de Stephen King son muy meticulosos en su Hay algunos estudio. que no tanto. Bueno, yo estuve leyendo a unos latinoamericanos. Claro, me contabas que estabas enojado. Sí, que son muy intransigentes en el sentido de, como son los fanáticos. Bueno, y además la metáfora de esta novela que les gusta a ustedes tanto, de Misery, es el fanatismo. Si los fanáticos llegan a matar a sus ídolos, pues ahí está John Lennon, ¿no? Y ya todo lo demás que ya sabemos, ¿no? Entonces, él, además de todo lo que tiene ahí del escritor y todo, está haciendo un retrato de una fanática. Así es. Son mejores los fans. Bueno, y para alguien que se vaya a acercar por primera vez a Stephen King, ¿qué les recomendarían? Justamente recomendaría Misery, porque mucha gente ya desde el principio, no, es fantasía, yo no me acerco a la fantasía, no me gusta, no leo eso. Entonces yo sí diría que empiecen por Misery. Porque no es. Yo pienso más o menos lo mismo, ¿no? Y te da una idea muy clara de lo que puede llegar a ser y te transmite estos sentimientos, estos miedos, pero los monstruos y todo el gore y demás lo dejamos para un poco más adelante. ¿Y tú, Ari? Yo tengo dos recomendaciones. La primera, que es Carrie. Claro. Es decir, porque en esencia contiene todos los grandes aciertos terroríficos que luego va a explotar al máximo. Entonces yo creo que para iniciarse es una buena iniciación, ¿no? Está el asunto de la película y ahora me dices de las películas, ¿no? Pero leerlo, incluso habiendo visto la película, corto, es muy además, importante. Es corta, es una novela no muy larga. Y sigue siendo una magnífica novela del género y que provoca espanto. También eso se busca mucho, ¿no? Pero yo quiero recomendar una novela de 1999, que no es terrorífica, es realista, y que me parece que debe ser conocida por cualquiera que desee aproximarse a la obra de Stephen King. Es La chica que amaba a Tom Gordon. Esta es una fascinante historia realista de supervivencia. Es una niña de 9 años, parece un poquito más grande, que se pierde en la inmensidad boscosa de los Apalaches. Trae un conflicto de que se acaba de divorciar la mamá los quiere llevar a los niños a excursiones para que se les olvide el conflicto de que se acaban de divorciar, etcétera. La niña es fanática del béisbol, es una niña norteamericana. El mundo de Stephen King que refleja también el mundo americano. Y entonces la niña se pierde en el bosque. Como Caperucita, y ¿no? queda perdida una semana. Es una historia de sobrevivencia tipo Jack London, también ahí en la tradición de la novela de aventuras de Jack London. Es una novela prodigiosa. Y es una novela tampoco muy larga, de una intensidad. Y además ahí volvemos a lo mismo, es decir, cómo la forma en que el lector participa de la angustia y el sufrimiento de la niña. Lloras, sientes horrible por lo que le está pasando, ¿no? Y además el béisbol. La novela, en vez de capítulos, tiene 9 capítulos, pero los 9 capítulos son 9 entradas. Claro, le gustan mucho estos juegos también, Sí, ¿no? me encanta. Y bueno, obviamente Tom Gordon es de los Medias Rojas, ¿no? Que es su equipo. Okay. Claro, y también para los lectores que van iniciando, acabamos de publicar en De Bolsillo esta colección de los esenciales de Stephen King, que no, obviamente no tiene todo, pero por ejemplo está... A ver, ¿cuáles son? Está Misery, Mientras escribo, El misterio de Salem Slot, que acaba de ser reeditada y que estuvo mucho tiempo sin estar circulando en el mercado. Y también está la cuarta novela que cierra esto, es El Resplandor.
Pues está muy bien. Entonces es como un kit básico para iniciarse en el universo No, de muy bien. Stephen King. A quien lo desee, quien esté listo, tenga el estómago listo para eso. Y una última recomendación, Dale. el instituto. Ah, claro. El instituto es una obra de madurez, es medio una tontería, una frase de perogrullo, pero está el Stephen King más dueño que nunca de su oficio. Es decir, ya llega a cosas extraordinarias en todo este rollo de la cultura pop. Uh-huh. Entonces aquí hay Uber, aquí hay WhatsApp, aquí hay todas estas cosas que ahora les gustan tanto. Ahí está. Que en una entrevista dice que él es como una mosca en la pared, ¿no? Que tiene que estar escuchando de qué hablan los adolescentes, cómo hablan. Se la dedica a sus nietos por esta razón. Para que vean que ya me actualicé. Y para hacer este famoso show and tell que tú decías anteriormente, no puede irte narrando que son estos niños que están adentro de un instituto y como contándote la historia, te la tiene que enseñar, ¿no? Así y justamente lo logra así con este papel de hacerse mosca, porque ¿de qué otro modo te va a convencer que él es uno más de esos adolescentes, ¿no? Y hay una parte que yo les decía que está en una entrevista que cualquiera que nos está escuchando lo puede encontrar en YouTube. Él el día del lanzamiento, la semana de lanzamiento del libro en septiembre, dio una entrevista en el programa ese famoso El Late Show y ahí son 10 minutos de entrevista, pero dijo cosas muy importantes sobre la novela, porque el conductor le pregunta si tiene que ver con esta lucha que él está haciendo desde hace año y medio sobre los niños mexicanos enjaulados, los hijos de indocumentados en la frontera, porque pues esto también es un instituto en donde secuestran a los niños y los tienen ahí enjaulados. Y entonces él explica que pues él es político, y sí, tiene todo su rollo político, es hasta activista, como Tabitha también es activista, su mujer, ¿no? Entonces, pero que divide lo político de la ficción, pero lo político tiene que ver con la vida real, y la vida real se mete necesariamente en una novela como esta. Entonces, no que sea directamente eso, pero está evocado lo que es tener a unos niños enjaulados. Sí. Entonces yo creo que hay todo en esa novela, ¿no? Ahora, sí es una novela larga, que también eso, pues nada más como recomendación a la gente que nos escucha, es que pues que no le tengan miedo, porque luego se vuelve todo un placer, ya no quiere uno ni que se acabe. Sí, justo uno no lo siente, ¿no? Las 1500 páginas de YouTube uno ya después las pasa volando. Pero hay una más larga. ¿Cuál? Apocalipsis. Bueno. Bueno, ya para ir cerrando, una idea sobre Stephen King. La mía es muy sencilla. Para finalizar. La mía es muy sencilla. Solo una, Ariel. Sí, una. Hay que leerlo. Ok. Porque genera una experiencia de lectura muy intensa e inolvidable. Y también una última acotación es, apenas se ha empezado a entender la verdadera dimensión de su obra. La mía también es nada más una, hay un libro de Stephen King para cada lector. Mira qué bien. Claro. Está muy bien. Sí, que... ¿Y tú? Yo diría que hay que darse la oportunidad de experimentarlo. O sea, que los libros de Stephen King son de verdad experiencias transformadoras. O sea, y bueno, me voy a quedar ahí. Porque puedo seguirme para siempre. No, y nada más que traten de leerlo independientemente de que ya vieron la película o que la van a ver. Porque luego dice, es que ya vi la película, ya no lo leo. Sí, que lleguen sin prejuicios a los libros. Exacto. Bueno, pues no nos queda sino agradecer mucho a Ariel y a Michelle que estuvieron con nosotros en esta charla tan rica y tan, corta, considerando todo lo que todavía tiene que decirse sobre Stephen King. Y los invitamos al próximo podcast de Me Gusta Leer México. Hasta la próxima. Twitter e Instagram, Me Gusta Leer Mex. Facebook, Me Gusta Leer México.